Hace ya varios años que se volvió una costumbre recurrente para estudiantes y profesores de arquitectura visitar la Escuela Manuel Belgrano. Incluso ello se extendió a integrantes de comunidades académicas de todo el país y a numerosos visitantes extranjeros. Es que semejante construcción ejerce un particular magnetismo por su diseño, por su vigencia, por su monumentalidad, por sus materiales e incluso por ese peculiar espíritu belgranense que portan sus alumnos y exalumnos. En el año 1959, bajo la gestión de, por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Arturo Orgaz, decide, junto con otros concursos de mucha relevancia, como por ejemplo Ciudad Universitaria, llamar el concurso para la nueva infraestructura escolar de lo que es la institución de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. En ese contexto hay un total de, en el año 59, 37 trabajos que se presentan, de lo cual se seleccionan un total de 5 trabajos, o sea, hay 5 premios. El primer premio, que es el proyecto que luego se construye, es del Estudio de Jóvenes Arquitectos que en ese momento habían sido egresados de la Facultad de Arquitectura de la UBA en Buenos Aires. Chuté, Lapaco, Gassó, Meyer y Vidinós, 5 arquitectos muy jóvenes. Vidinós, el más adulto de ellos, con aproximadamente 33 años, cuando realizan el concurso. Y es parte, y es importante decirlo, de una propuesta muy renovadora en términos de tipología escolar para aquella época. Hay que entender el contexto cultural de producción de esta obra de arquitectura en el marco de un cambio pedagógico bastante profundo, ideas como las de John Dewey, por ejemplo, británico, pero de mucha influencia en lo que es el campo de la pedagogía norteamericana, pero también así de algunas experiencias posguerra, como son las escuelas llamadas las CLASP británicas, y lo que hace toda la Fundación Ford de las Schools Without Walls, las escuelas sin muros en Estados Unidos. Aunque el Belgrano no presenta relación directa con estos dos antecedentes o estas dos fuentes, vale mencionar que era un circuito de información que estaba dentro de la periferia de la cultura disciplinar de los arquitectos que participan en el proyecto. Esto permite entonces pensar que hay un cierto riesgo de entender un artefacto escolar primero como un artefacto urbano y segundo entender el programa como un programa metapedagógico, o sea, entender la escuela como algo más que aquel simple lugar donde se va a clase. Es importante entender en este marco que, por ejemplo, uno de sus principales autores, que es Osvaldo Viñós, y que trabaja mucho en el campo de la arquitectura escolar posteriormente a la construcción de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, entiende la escuela desde el patio como artefacto en donde se produce la ciudadanía, donde se aprende a vivir. Entonces hay una relación entre el aula contenida por el patio y el patio contenido por un espacio mayor que es la ciudad, que es muy importante para entender la propuesta funcional y espacial de este proyecto. También hay un gran cambio, es la década de los cuestionamientos, digamos, de 1960, en donde, por ejemplo, se producen obras previas al Belgrano, y eso es muy bueno saberlo para un cordobés que generalmente ve este artefacto tan maravilloso y cree que es el único. Hay un caso muy similar de menor escala en una pequeña localidad de la provincia de Misiones, que es parte también de un concurso. Vale decir que en el marco, por aquellos años, el Estado concursaba mucho de estos proyectos de arquitectura y eran de alguna manera la posibilidad que tenían los jóvenes de estudios de arquitectura de hacerse de sus primeras oportunidades para poder llevar adelante sus proyectos. Es un caso a tener muy presente en relación a esta propuesta y no es solamente una suposición, sino que es un caso fundado porque los dos autores de esa propuesta, que es Mario Soto y Raúl Rivarola, tienen contacto directo, son compañeros de aula durante el curso de la carrera de arquitectura de la UBA con todos los autores del Belgrano, y al día de hoy se han fusionado. Hay algunos de los autores del Belgrano que han trabajado conjuntamente con los autores de la Escuela Leandro Alem,
como Meyer y Gassó, que trabajaron junto con Rivarola, y Soto trabajó en la Universidad de La Plata durante el decanato de Osvaldo Vinós en la renovación del plan de estudio. Entonces, ambos, digamos, estudios se fusionaron en actividades académicas y actividades profesionales, lo cual explica que había un circuito de condicionantes en términos de tipo de arquitectura que circulaba por aquel entonces o de imaginarios de arquitectura. Vale decir que la propuesta de Le Corbusier en todo lo que es la obra de Chandigarh es relevante por aquel entonces. No hay que tampoco construir un vínculo directo con esta arquitectura, que tiene además otro tipo de condiciones, de ideas puestas como ensayo, sobre todo lo que es la estructura del patio que hablamos anteriormente, pero sí es el circuito periférico de la cultura disciplinar que por aquel entonces impacta directamente en los alumnos que están en todas las escuelas públicas durante la década del 60. El Belgrano es un poco todo. Todo fue innovador y a simple vista uno se da cuenta que, estando acá, que no es un simple aulario y unos pasillos y la idea de control que venía ya del claustro, sino que es otra cosa. En el Belgrano pesa más el espacio vacío que las aulas. Y aparte de las aulas, la rampa, el patio, la visual, los laboratorios. O sea, el colegio planteó, a partir de su propio programa, una institución más compleja y más diversa. ¿Y eso qué quiere decir? Que frente a la especialización, a veces súper rígida de lo que era un colegio, el Belgrano es, como le decimos, como una pequeña ciudadela, como un lugar que excede las funciones rígidas que tenía ir al aula, la disciplina. Nos da la impresión que el colegio siempre fue otra cosa. Tiene como ese bonus track de la interacción, de lo social, de lo cultural. También podría ser un centro cultural, también podría ser un edificio de una facultad, en el sentido de, si algo es el Belgrano, es como diversidad. Desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC y desde un grupo de cátedras, talleres e institutos de investigación, nos pareció pertinente estudiar este edificio y tratar de entender sus particularidades, sus valores a preservar, sus enseñanzas para la arquitectura no solo local, sino de esta parte del mundo, Sudamérica. Es parte de una campaña que hemos iniciado para declararlo patrimonio moderno, pero también para procurar remediar sus problemas edilicios cotidianos, pues no ha sido adecuadamente tratado con el correr del tiempo por las inevitables demandas de mantenimiento como de crecimiento y adecuaciones a los cambios. La intención fue, en primer lugar, trabajar en el proceso de declaración. El edificio no se ha declarado en la actualidad, pero estamos trabajando a los fines de que se entienda que la arquitectura moderna también es parte del patrimonio histórico nacional. En ese sentido, fui convocado por el arquitecto Alejandro Cohen, que dirige este equipo desde lo que es la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Arquitectura. Y como en la empresa nos dedicamos principalmente a todo lo que es la operación instrumental, de lo que es el soporte BIM que se conoce, hicimos un modelado digital del edificio como era en su estado original. El edificio ha sufrido, luego del proyecto original de la construcción, un sinnúmero de intervenciones, algunas más afortunadas y otras no tanto. Se nos pidió entonces modelar, o sea, hacer una suerte de relevamiento digital de cómo fue la foto de ese edificio original, a los fines de poder registrar claramente cuáles fueron el resto de las intervenciones que se sucedieron a través de los años posteriores a su construcción.
Ha sido muy importante en ese sentido entonces poder construir de alguna manera un puente entre lo público y lo privado a los fines de un mismo objetivo, que es poner en valor un edificio moderno tan relevante y tan importante como este, que no muchos, por ejemplo, cordobeses saben, pero fue el único edificio elegido en la muestra, la famosa muestra de arquitectura en Latinoamérica que se realizó en el MoMA en el año 2015 en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se eligió un conjunto de obras significativas durante un periodo de años determinado, en los cuales esta fue la única que representó a la ciudad de Córdoba. Por eso para nosotros es muy importante relevarla, registrarla y trabajar conjuntamente, campo público y privado, a los fines de que pueda ser declarada Patrimonio Histórico Nacional. La noción de patrimonio se ha ido ampliando sucesivamente y en este último tiempo engloba ya obras del siglo XX. Claramente este edificio forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad porque engloba, porque contiene una serie de valores, o se reviste de una serie de valores que lo hacen una pieza particular digna de ser tutelada. En primer lugar, el edificio tiene un alto valor de uso. De hecho, sigue funcionando como un colegio, cumpliendo con el rol para el que fue pensado. Solo necesita una cierta actualización, una cierta optimización que puede hacerse sin desnaturalizar la obra, el proyecto original. Por otro lado, el edificio tiene un alto valor en términos testimoniales o de documento. Es una fuente a partir de la cual se puede escribir la historia de, por ejemplo, las transformaciones que en términos políticos y sociales ocurrían en la ciudad de Córdoba en torno a los años 60, ¿no? Ese proceso de creciente ideologización y radicalización de las clases medias, dentro de la cual la universidad tenía un papel fundamental. Este testimonio es documento para repensar cómo las ideas dentro del campo específicamente disciplinar de la arquitectura circulan en el interior de América Latina y en el contexto local argentino y cordobés, cómo se reformulan, cómo se adecúan, cómo se transforman en términos de novedades para adecuarse a una realidad que era propia y teñida de ciertos aspectos exclusivamente locales. Sirve para repensar los términos entre la arquitectura y la industria, por ejemplo, durante los años 60. Sirve para repensar el desenvolvimiento del campo profesional. Sirve para repensar la historia de las maneras de enseñar, la historia de la pedagogía. El edificio es propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba y por lo tanto es la Universidad Nacional de Córdoba la que debe llevar adelante, encargarse de la tutela del edificio y asegurar su conservación. En ese sentido, creo que un trabajo conjunto entre la Dirección de Planeamiento de la Universidad de Córdoba y la dirección del Colegio Manuel Belgrano, de la Escuela Manuel Belgrano, es como el punto de partida, dentro del cual deben participar una serie de institutos de investigación y de trabajo que, radicados en distintas casas de estudio, aportarán sus saberes específicos al proceso de conservación, al proyecto de conservación, al diseño y a la ejecución de la obra. ¿Cómo conservar un edificio de esta naturaleza? El punto de partida es, como en todos los casos, un conocimiento claro de lo que existe para luego intervenir. Liberarlo de aquellos elementos agregados a lo largo del tiempo que probablemente desnaturalicen la obra y no tengan ningún grado de autenticidad en relación al proyecto primero. Estudiar de qué manera el edificio puede ampliarse sin que eso afecte el funcionamiento natural y óptimo del edificio como una escuela y que al mismo tiempo no confunda en términos de parecerse a o replicar lo que ya existe. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta que forman parte de estrategias de conservación a la cual se deben abocar ciertos campos disciplinares específicos.
lo primero para rescatar el edificio, como explicaron mis colegas, como patrimonio moderno, es quererlo un poco, tratarlo bien y entenderlo. Si no lo quiero o no lo entiendo, lo voy a maltratar. Hay que restaurarlo en muchas partes, es simplemente cuidarlo, pero insisto, para cuidarlo hay que entenderlo. El edificio necesita cada tanto que le agreguen un aula, que le cambien no sé qué, que un lugar que se usa para una cosa pueda cambiar para otra cosa, que mejoren la biblioteca, los laboratorios o que agreguen aulas. De ahí viene por qué nos pusimos desde la Facultad de Arquitectura, distintos institutos, equipos, talleres, ¿por qué nos pusimos a estudiarlo? Y por qué también otros colegas lo llevaron al MoMA como una muestra de la arquitectura moderna argentina. Porque es una pieza importante, pero es una pieza en uso, no es un museo. Entonces, insisto, para cuidarlo hay que entenderlo, respetar sus materiales, no cambiar todo arbitrariamente porque no me gusta, sino tratar de adaptarlo a demandas nuevas. El Colegio Manuel Belgrano está inserto en un sector con una altísima carga histórica, en un sector de la ciudad signado, ¿no?, por una serie de piezas que en términos arquitectónicos y urbanísticos tienen una enorme significación por lo que han representado a lo largo del tiempo. El Hospital Nacional de Clínicas, la Maternidad Nacional, el Colegio Carbón, más próximos, la Escuela Mariano Moreno, el Club Atlético Belgrano y sus instalaciones. Son edificios que pertenecen a diferentes momentos históricos, pero que han ido consolidando el barrio Clínicas, que a su vez ha sido el escenario, ¿no?, de movimientos transformadores de la realidad local y con un impacto claro en el país e incluso en la región, en el subcontinente. Conservar, de cierta manera, la impronta del barrio Clínicas a través de conservar no solamente estas piezas singulares de las que acabo de hablar, sino también este tejido residencial que las va vinculando y que de alguna manera le otorga o hace visible ese carácter monumental en términos escalares, es, creo que, el desafío. Por otro lado, el edificio tiene un altísimo valor en términos de condensador social, o sea, toda la comunidad belgranense tiene un alto grado de coherencia. Yo creo que en ese fenómeno la particularidad o la singularidad del edificio es un elemento decisivo. Las tareas llevadas a cabo hasta ahora han sido, por una parte, relevar la escuela, rastrear su historia, reconstruir la documentación técnica y todo lo necesario para avanzar en esta revalorización. Y por otra parte, involucrarnos en asesorar técnicamente para la transformación de la biblioteca de la escuela, aún en ejecución. La biblioteca, que hoy quizá no estaba muy visible porque está todavía desordenada, es como un pequeño leading case. Había un cuento de Cortázar que se llamaba Casa Tomada, ¿no?, que se iban... Bueno, esto es Casa Tomada al revés. O sea, ir recuperando pequeños espacios
con pequeñas intervenciones, en este caso transformar una biblioteca tradicional en una biblioteca contemporánea, con más lugar de reunión, con internet, con esta impronta que sí tiene el colegio del trabajo colectivo. Entonces lo que se ha hecho con la biblioteca, con el equipo de la Cátedra de Equipamiento B de la Facultad de Arquitectura, es tomarla como un gran mueble, sacarle todo lo superfluo, que creo que es lo que tenemos que hacer en el conjunto del colegio. O sea, que muchas cosas nuevas que se hagan sean removibles, no sean agresivas. La biblioteca es toda una serie de tarimas para modificar los lugares donde los chicos se reúnen a estudiar en la biblioteca o donde se guardan los libros. Lo mismo es lo que creemos que hay que hacer con un montón de lugares. Desmontar lo que fue torpe, agresivo, contingente, y tratarlo con cariño, con amabilidad y con mejores materiales y más sensibilidad ambiental, espacial, para que esa cualidad, que sí es de hormigón este edificio, pero tiene madera, tiene esos maravillosos pisos con quebracho, o sea, tiene un montón, tiene estos materiales cálidos, tratar de recrear esa atmósfera cálida que tiene el colegio y sacarle un poco cierto aire de precariedad a las intervenciones nuevas. Por eso digo, es como casa tomada al revés. La biblioteca es por donde empezamos. Se abrió la puerta, pusimos el pie, una pequeña rendija y dijimos, bueno, en poco tiempo se va a inaugurar y se va a entender, mirándola, de qué estoy hablando. Creo que es muy bueno el compromiso del anterior director de la escuela, de Paco Ferreira, la continuación que ha planteado Andrea Marinelli, la nueva directora, el equipo multidisciplinario de la facultad, el trabajo con planeamiento a través del arquitecto Ian Dutari, secretario de planeamiento. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque es la única manera: diálogo, complementariedad, convergencia. Somos todos de la universidad y esto se lo mejora con una actitud cooperativa y de diálogo y de sumar. Tiene que ser un modelo participativo, no hay nadie que tenga la verdad, y la verdad que hay que develar de este colegio está en su idea original, que hay que rescatarla. Y por eso decimos, hay que ser muy, muy respetuoso. Y el colegio ha sobrevivido a todo porque el colegio es su gente, sus profesores, sus estudiantes, la memoria en este pedazo de la ciudad. Es el colegio que dijo que había que abrirse al río, o sea, miró más allá de su frontera cuando el río era un baldío. Y el colegio dijo, hay que abrirse al río. Entonces, el colegio miró el futuro. El Belgrano es eso, es una totalidad superadora de lo que era un edificio educativo. Nosotros decíamos que era utópico incluso, pero una utopía concreta, porque no una utopía, pero que está construido. Hay utopías que los arquitectos a veces hacen que están en el papel. Entonces, pues bueno, nunca se hizo. Una utopía porque un edificio con estas prestaciones, pileta, auditorio, laboratorios, etcétera, generosidad en el espacio
común y bueno, no se corresponde con el estándar de una escuela secundaria. Si bien es cierto que era un edificio piloto de la universidad, logró como una prestación muy particular y sí tiene algo de lo monumental, que algunos lo criticaron, para mí es su gran virtud. Es una referencia a lo que podría ser la educación media como un paradigma de diversidad, de movilidad social ascendente. O sea, hay muchas maneras de verlo. El edificio es coherente con un ideal educativo que no se cumplió en nuestro país. Esto no es el paradigma de una escuela pública, pero es una escuela pública deseable y que genera a la vez, por esta suma de particularidades, genera como una apropiación, un uso, los belgranenses, los belgranianos, y que tiene algo que ver con el edificio y con cierta libertad que se respira en cómo se han dispuesto las cosas de manera no jerárquica. Eso para mí es el Belgrano. Ba-da-b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 a